Bueno, le guste o no, los músculos son los esclavos del cerebro y tienen que obedecerlo en todo. O sea, realmente gran parte del ejercicio es mental. Por ahí tuve una conversación con una corredora muy buena, maratonista, por cierto. Sí se ha corrido, no sé, 50, 60 kilómetros. Entonces, digamos que sabe de lo que habla cuando habla de carreras. Entonces, ella me dijo que prácticamente cualquier persona con una buena mentalidad, no condición física, con una buena mentalidad, puede acabar una carrera de 5 kilómetros. Y al decir esto no se refiere a que en sí se va a ser una persona nada más, tengo buena voluntad, voy a acabar los 5 kilómetros y los voy a acabar en buen tiempo, o los voy a acabar sin lesionarme. De que los acaba, pero se puede lesionar o va a ser mucho tiempo, en el mejor de los casos. O sea, realmente gran parte del ejercicio es que tú te mentalices a que lo vas a hacer y que lo vas a acabar. Y gran parte de esto, pues obviamente depende completa y totalmente de tu voluntad, de qué tan decidido estés al hacer las cosas. Y bueno, aquí hay unos puntos flacos. Uno de ellos es la respiración y otro es los músculos de las piernas. El problema es que hay 4 puntos débiles para los cuales el cerebro puede sentir dolor y para el ejercicio. Los músculos motores, el diafragma, las articulaciones y los vasos sanguíneos. El dolor del diafragma se le llama dolor de caballo y es una lesión de bajo riesgo normalmente, aunque sí dificulta mucho la respiración. Ese es el diafragma. Cuando se contrae, estos músculos tiran hacia abajo. Precisamente esto hace una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres al respirar. Los hombres se dice que tienen una respiración más ventral, porque estos músculos, cuando un hombre respira, se notan más cómo se inflama su abdomen, mientras que cuando una mujer respira no tanto. Eso es una diferencia fisiológica no ligada al sexo muy marcada. Pero bueno, el diafragma, aunque usted no lo crea, se cansa de respirar. Al momento que se contrae, precisamente se contrae y hace un vacío, y ese vacío ocasiona que el aire pueda entrar a través de la tráquea hacia los pulmones. De hecho, precisamente si te perforan parte de la caja torácica, la membrana que separa los pulmones, la pleura, se rompe el vacío y eso esa condición se llama neumotórax y va acompañada de la imposibilidad de respirar, porque ya no se puede hacer vacío. Rompieron el vacío literalmente. Igual la presencia de agua en los pulmones y cosas así, líquido en los pulmones, impide la respiración completamente. Pues aquí vemos cómo se ve. Ese es el diafragma, el espacio pleural. Y precisamente cuando esto está alto, no al alto vacío, estaba al vacío. Y precisamente cuando el diafragma es tirado hacia abajo, los pulmones se expanden y permiten la entrada del aire. Y aquí es la condición que les digo, neumotórax. Precisamente los pulmones están al vacío. Y precisamente si entra el aire aquí, entonces esto ya se nivela la presión con y entonces ya este pulmón no sirve para respirar. Hay que retirar el aire que haya entrado. Curiosamente tiene sí han escuchado ese término, ¿no? Tiene aire en los pulmones. Hay que retirar el aire para que pueda continuar la actividad respiratoria. En el caso del corazón, cuesta trabajo reconocer que se padece de él en el ejercicio. Pues cuando llegas a sentir sensación de dolor en esa parte es porque generalmente ya te quedan pocos segundos de vida. Bueno, sí tienes tiempo de arrepentirte de tus pecados, pero no hagan eso, no se ejerciten hasta que lleguen a esos niveles. Uno de los casos más sonados es para la prevención es tomar aspirinas o algunos vasodilatadores, sobre todo en las primeras sesiones en las que van a hacer ejercicios si es que van a comenzar. No siempre es necesario, ahora sí que tienen que consultarlo con su médico, porque pues, si son jóvenes no necesitan tanto algunos vasodilatadores. Si ya están rucairos como yo, y apenas van a empezar, pues sí les recomiendo una aspirinita para que puedan iniciar actividades, aunque nuevamente les digo, sí tienes que consultarlo siempre con un médico, porque hay personas que una aspirina les puede ser letal. Bueno, y otro punto débil son las articulaciones. Los esfuerzos a los que se somete cada articulación son distintos y dependen del ejercicio, la intensidad y el estilo del ejercicio y la zona del cuerpo. Precisamente cuando corres, cuando pisas mucho con el talón, una de las cosas que se lesionan rápidamente son las rodillas. Cuando corres y si sabes correr y el piso está muy duro, lo que te duele es la espalda alta.
Cuando corres y hay muchas piedritas, lo que te duele es la espalda baja. Dependiendo, varía mucho, o sea, no, y por ejemplo, el mal, existe lo que se llama mal del nadador, que precisamente consiste en un sobreesfuerzo en los hombros, y el mal del corredor, que es un sobreesfuerzo en las rodillas. Aunque también en los corredores también luego se presenta aquí. Y eso depende mucho la lesión depende mucho del movimiento que se le da a cada articulación. Bueno, aquí vemos algunos tipos de lesiones que siguen a presentar de acuerdo a las articulaciones. Estas me recuerdan mucho las placas tectónicas cuando están moviendo. Bueno, pues así. Afortunadamente, curiosamente, obviamente hay niveles en los cuales el cuerpo soporta las dislocaciones. Por ejemplo, una de las lesiones menos lesivas, por así decirlo, que se puede tratar un poco más fácil son, por ejemplo, en este tipo de articulaciones, que nada más son sobre un eje. Estas otras también, porque no son movimientos en la articulación tal cual, no es una articulación que se trabaje activamente, pero sí se puede dar una dislocación. Este otro tipo de dislocación es muchísimo más severo porque este tipo de articulación permite un movimiento tridimensional, mientras que esta nada más es en 2 dimensiones. Esta en realidad, aunque es en un plano, es en un plano, normalmente no se trabaja muy ampliamente. Esta sí, por eso estas son de las más complicadas. Para no lesionar las articulaciones hay que hacer los ejercicios correctamente, pero nunca le dicen cómo se hace, qué es eso de correcto, de tal modo que reciban el menor impacto posible y la menor fricción posible. La fricción se puede determinar como la velocidad a la cual se hace el ejercicio por la longitud del arco que se está desplazando, ya sea en grados o en metros. Para ello ayuda a comer suplementos tales como cartílagos, que son normalmente digeridos de colágeno, que son las gelatinas, glucosaminas y en otros tipos de cartílagos, que también también aquí hay un problema. Los cartílagos en exceso pueden generar hipercalcemia. Entonces también se tienen que consumir con moderación. O sea, prácticamente esta es una dieta muy balanceada o estar con un médico detrás de ti siempre. Aquí está lo de la vitamina C. Qué bueno que aquí está. La vitamina C se utiliza también para la formación del colágeno. El ácido ascórbico se utiliza para formar la hidroxiprolina. La prolina es un aminoácido que se encuentra en casi todas las proteínas, pero la hidroxiprolina es un aminoácido raro. Casi nada más se encuentra en el colágeno. También se encuentran en los anticuerpos, aguas. Bueno, más bien no aguas, sino también una observación. Eso significa que entonces cuando quieres sintetizar anticuerpos, funciona muy bien el consumir vitamina C para la formación de dichos anticuerpos. También entonces el colágeno que tiene hidroxiprolina se puede utilizar para la síntesis de anticuerpos. Y la hidroxiprolina es un buen lubricante también por sí solo. Por sí solo es un buen lubricante. Cuando se encuentra el aminoácido en la articulación, puede formar parte de la lubricación del líquido que evita la fricción entre las articulaciones. Y por eso, sobre todo si padeces sobrepeso, bueno, no solamente así, en todos los casos se debe de consumir la vitamina C de manera constante, aproximadamente 60 miligramos al día, pero sobre todo si pesas mucho y vas a iniciar con el ejercicio, entonces hay que tomar mucha vitamina C para evitar la lesión de la articulación. Esta me la pirateé de internet, ¿para qué les miento? Aquí viene el tipo de lesión donde te duele y qué puede ser. Ahora, hablando del ritmo cardíaco, hay 2 formas de checarlo. En la mano o en el cuello. Bueno, sobre todo cuando es con uno mismo es más fácil en el cuello. Y eso siempre es con reloj en mano. Normalmente lo que te recomiendan es que cuentes 30 segundos y multiplicas por 2 y ya ves cuántas pulsaciones tuviste por segundo. Y entonces, en esos 30 segundos lo multiplicas por 2 y eso te da las pulsaciones por minuto. Y bueno,
Esto es debido a que dependiendo del tipo de ejercicio, la frecuencia cardíaca varía. Entonces, con un ejercicio muy ligero, la frecuencia cardíaca, no sé, recomendada es de 104 a 114, para un ejercicio ligero, como caminar pero un poco rápido, de 114 a 133, moderado, que ya es trotar, de 113 a 152, y a correr de 152 a 172 y ya máxima potencia, si ya carrera competitiva, ya puedes alcanzar casi los 200 latidos por minuto. Y aquí sería algo importante, que por ejemplo, este ejercicio, que ya estás alcanzando casi las 200 pulsaciones por minuto, sea menos de 5 minutos, no se desarrolle ni siquiera por 20 minutos, porque te puede ocasionar un infarto. Esto sí, obviamente, conforme van disminuyendo la intensidad, pues puedes darle duro y sabroso varias horas sin problema, sobre todo Pero normalmente aquí lo que sobre todo en que es caminar rápido, aquí lo que te fastidia son los pies, la planta del pie. No estamos diseñados para caminar rápido largas distancias. Para largas distancias es mejor trotar. No estamos diseñados para caminar rápido largas distancias. O caminamos lento o trotamos. Largas distancias, más de 10 kilómetros, es muy fácil que la planta del pie te forme callos, sobre todo si tienes, te forme ámpulas, sobre todo si tienes el calzado no adecuado. Aquí hay varias fórmulas para calcular la frecuencia cardíaca máxima para deportistas y no deportistas. En general, para no deportistas, la fórmula así bien rápida y sencilla es 200 menos la edad. Entonces, si tienes 20 años, como todos ustedes que tienen 20, no, profe, tenemos 18. Bueno, supongamos que tienen 20 para rápido. Entonces, si tienen 20 años, entonces son 200 menos 20. Su máxima que pueden alcanzar son 180 latidos por minuto. Si hacen un ejercicio y se sube por arriba de 180, aguas, hay algo muy mal ahí. Sobre todo si no están haciendo ejercicio tan activo. Para deportistas puede cambiar la fórmula de hasta 220 menos la edad del deportista, pero esto ya es para deportistas, digamos que constantes, no de cada fin de semana, porque deporte de cada fin de semana te caes acá. Y de hecho son más comunes los infartos en personas que hacen deporte de cada fin de semana que en personas que hacen diario. Y bueno, entonces, otras fórmulas aquí son frecuencia cardíaca máxima es igual a 205, 206, 217, 218, multiplicado por una fracción de la edad en años de la persona. Dependiendo, así que algunos casos se ajusta más una que otra. Esto varía mucho. Entonces hay que hacer, digamos que varios estudios para ver cuál de estas fórmulas, de estas 6 fórmulas, se ajusta más a la persona. Por ello es necesario llevar un registro del cómo va cambiando la frecuencia cardíaca si de verdad se desea hacer una progresión a largo plazo. Ir viendo cómo va cambiando la frecuencia cardíaca ante el mismo ejercicio desarrollado. Frecuencias cardíacas máximas para deportistas, tomando en cuenta que la edad y la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, aquí vemos la edad de 20 hasta 75 años, el número de pulsaciones que tienes cuando estás completamente en reposo, que puede ser 60, 65, 70, 75, y entonces ya la frecuencia cardíaca máxima para cada una de ellas. Por ejemplo, una persona, no sé, de 20 años que tenga 60 pulsaciones, su máxima recomendada sería de 130 a 144 para un ejercicio, pues digamos, más o menos ligero. Si ya haces un nivel mucho más alto, pues la frecuencia obviamente va a aumentar. Igual o sea, porque hay personas igual de 20 años, pero su frecuencia basal es de 75, bueno, pues entonces ellos tienen un poco más de tolerancia hacia arriba. Lo mismo aquí. Bueno, ya cuando tienes 75 años, ya normalmente no tienes muchas opciones de frecuencias máximas. Ya ahí casi nadie inicia a los 75. Sí hay personas que han iniciado a edades altas, pero casi siempre todos ya no se les recomienda que sobrepasen los 120 pulsaciones por minuto.
Prácticamente el cuerpo funciona como si fuera un bioreactor. Tiene consumo de oxígeno y ese consumo de oxígeno depende del flujo de aire que entra en los pulmones, depende de la agitación, que son prácticamente los latidos por minuto y la respiración, y la solubilidad del oxígeno, la cual depende de la concentración de glóbulos rojos en sangre. Y la resistencia, que es la tensión superficial de la burbuja, precisamente para disminuir la tensión superficial, para aumentar el área de contacto, para disminuir la resistencia, que existen los alveolos, los cuales están diseñados para hacer un área muy grande de transferencia de oxígeno. El cuerpo humano, en el cuerpo humano estas son las equivalencias. El flujo de aire se equipara a la capacidad pulmonar en revoluciones por minuto, la agitación, que es el volumen sistólico del corazón, en latidos por minuto, la resistencia, que es la presión sanguínea, y la solubilidad de oxígeno, que es la concentración de eritrocitos en sangre. ¡Qué ñoño, profe! La relación del consumo de oxígeno en litros de oxígeno por minuto a una atmósfera con respecto a la potencia. Y entonces vemos aquí la potencia que se puede desarrollar en watts. Aquí está en 350 watts, 50 watts, 0 watts, con respecto a la capacidad pulmonar en volúmenes de oxígeno, por minuto que recibe la persona. Y entonces vemos que hay una relación completamente lineal. Obviamente, para desarrollar más potencia en watts, necesitas más oxígeno consumido. Y aquí vemos lo mismo, la potencia, bueno, la potencia que estás exigiéndole al cuerpo, y esas las calorías sobre minuto o kilojoules sobre minuto que se están generando o que estás despidiendo por el consumo de ese oxígeno que está respirando. Y vemos que es completamente lineal. Aquí vemos igual la frecuencia cardíaca con respecto a la captación de oxígeno. Entonces, si deseas aumentar la captación de oxígeno, obviamente la frecuencia cardíaca también aumenta, casi de manera lineal. Y aquí vemos ya la simbología. Los negritos son hombres, las blancas son mujeres. Todos estos son datos experimentales. Les digo que la mayoría, no la mayoría, pero sí muchos de estas tablas provienen de alumnos del Politécnico. Ay, caray. Relación de la capacidad pulmonar con respecto a la edad. Si ustedes creían que iban a empezar a envejecer a los 40, les tengo una mala noticia. Desde los 14 empieza a bajar la capacidad pulmonar. ¡No! Sí. Entonces aquí vemos la captación máxima de oxígeno en litros sobre minuto con respecto a la edad. Y aquí vemos atletas, mujeres con cuadrado blanco, atletas hombres con cuadrado negro, estudiantes no entrenados con triángulo blanco, estudiantes varones no entrenados con triángulo negro. Y entonces vemos aquí más o menos esta relación. Esta línea de los puntitos es para como que público en general, hombres y mujeres. Pues sí, una diferencia fisiológica. Aquí también vemos que los hombres normalmente tienen un poco más de capacidad pulmonar en volúmenes de litro por minuto que las mujeres. Pero, llega un momento en el que si están entrenados o son atletas, ¿qué significa lo mismo? Que fueron adaptados al experimento, estos de estudiantes entrenados, vemos que prácticamente no hubo diferencia significativa entre ninguno de estos 4 rubros. O sea, tanto un hombre como una mujer, cuando ya tienen una preparación atlética, no hay diferencia significativa en cuanto a su capacidad pulmonar. Lo que sí es que esta disminuye con la edad y a partir de los 14 años ya empieza a disminuir. Así que si creían que se van a hacer viejos a partir de los 40, no, fue a partir de los 14. No. Me encanta dar malas noticias. ¿Qué es? Esa es la misma curva. Ay, no, la moché mucho. Esa es la misma curva, pero ya no es ya no es de captación de oxígeno, sino de la capacidad de trabajo pulmonar. Esta no tengo la relación por el momento, la moché demasiado. Pero bueno, vemos ahí las diferencias entre estudiantes y no estudiantes. Bueno, entre hombres y mujeres, que aquí está marcada. Esa es la frecuencia cardíaca en latidos sobre minuto con respecto a la captación de oxígeno. Ya habíamos visto que los dos presentan una relación lineal.
Aquí también vemos que también en mujeres el corazón tiene que dar más latidos para llegar a la misma captación de oxígeno. Mm, pero, otra no diferencia, porque aquí en este otro dato sí se ve que son más o menos iguales, es la diferencia en mililitros sobre volumen pulmonar. En realidad, indicando esto que el volumen, que ya haciendo esta relación ya trasladada a volumen pulmonar, pues sí, las mujeres en general habíamos visto que tienen los pulmones un poco más pequeños, pero ya haciendo la traslación a volumen, significa que los pulmones están funcionando exactamente al mismo nivel de potencia desarrollado que el de los hombres. Lo que pasa es que en general las mujeres llegan a tener una caja torácica más pequeña, precisamente porque necesitan dar espacio para los pechos. No es por otra cosa. Pero bueno, ¿qué otra cosa que se llega a presentar? Aquí es bueno, los índices de los cuales se midió, la estatura, los años, el volumen plasmídico en mililitros. Y aquí vemos más datos. Captación de oxígeno mejora con el ejercicio. Esa es la captación de oxígeno, frecuencia cardíaca en latidos sobre minuto. Y aquí vemos estudiantes sedentarios. Ahora, estos son los blancos. Y los estudiantes después de 55 días de entrenamiento aerobio y atletas de alta resistencia. Los atletas de alta resistencia. Señor, ¿dónde están los atletas de alta resistencia? Ah, sí, son estos. Y estos son los valores máximos con respecto a la captación, las flechitas, pero estos triángulos, pensé que eran flechas, estos triángulos son los atletas de alta resistencia. Entonces vemos esto, que precisamente un estudiante sedentario, para lograr la misma captación de oxígeno, necesita más respiración, más latidos por minuto que uno que ya fue entrenado. Pero si ese mismo entrenado ya realiza el entrenamiento de manera rutinaria, pues tiene mayor eficiencia. Y aquí está lo mismo en la captación de oxígeno en mililitros sobre minuto. De varios grupos, igual los no entrenados son los que tienen más problemas. Y ese es el ejercicio desarrollado en minutos de duración. ¿Qué más? La misma... no, esta es la formación de ácido láctico sanguíneo en milimoles con respecto a la potencia desarrollada. Aquí vemos que nuevamente tiene un desarrollo lineal prácticamente para todos los grupos, pero el tiempo en el cual se desarrolla la potencia varía mucho para cada uno de los grupos, donde los entrenados pues desarrollan la potencia máxima mucho más fácilmente. Pero sin embargo, ya hablando en términos bioquímicos, todos tienen el mismo rendimiento en términos bioquímicos. Ese es el lactato sanguíneo, esta es la capacidad máxima de oxígeno. Vemos cómo va aumentando el lactato con respecto a la demanda de oxígeno. Y para dos deportes, ciclismo y patinaje. El patinaje está bien lineal, bien bonito. El ciclismo es el que sí varía mucho. Bueno, es que sí varía mucho dependiendo de la bicicleta, dependiendo de dónde estés pedaleando, dependiendo si está lloviendo, muchas cosas. Si vienen carros. Es la concentración de lactato sanguíneo con respecto al tiempo que dura el ejercicio. Vemos que primero se dispara, alcanzando su máximo, aproximadamente 125 miligramos sobre 100 mililitros de sangre, y va disminuyendo de ahí. Pues también esta es una curva tipo Haldane. Va disminuyendo hasta que alcanza cero. Tiempo de ejercicio con el glucógeno muscular. Vemos aquí que el glucógeno alcanza su 100% antes de iniciar el ejercicio, y conforme vas haciendo el ejercicio, se va agotando hasta que llega aproximadamente a cero, aproximadamente a las 3 horas. Para la mayoría de las personas, obviamente esto varía mucho dependiendo de la alimentación, la raza, y otras cosas. Y bueno, ¿es verdad que el ácido láctico produce el dolor muscular? Y la respuesta es sí, pero no. En realidad, lo que ocasiona el dolor muscular es la combinación del pH ácido, bueno, del pH bajo, junto con la lesión muscular. Entonces, si hay lesión muscular, pero se drena muy rápidamente el ácido láctico, no ocasiona dolor.
porque curiosamente, curiosamente tanto los atletas como los no atletas pueden desarrollar el mismo ácido láctico. De hecho, los atletas desarrollan más ácido láctico que una persona no entrenada. Pero entonces, ¿por qué a ellos no les duelen los músculos? Porque ellos drenan el ácido láctico más rápido. Los vasos sanguíneos en sus músculos son mucho más anchos y el hígado está adaptado mucho más, está adaptado enzimáticamente hablando para drenar, para metabolizar el lactato mucho más eficientemente. Y bueno, también ocasiona parte del dolor la pérdida de iones como magnesio, cloro, calcio, sodio y potasio. Por lo tanto, se sugieren masajes y cambios de temperatura al momento de masajear para que se lleve a cabo. Aquí vemos también frecuencia cardíaca, que está graficada contra dos tipos de... No es cierto, este es el volumen sistólico del corazón. El volumen, obviamente, del corazón, pues ya no se le puede exigir al corazón que se contraiga más de su volumen. Pero sí vemos cómo va aumentando la frecuencia cardíaca al aumentar el ritmo de ejercicio. De hecho, entonces, en los primeros instantes del ejercicio, conforme le vas exigiendo a tu corazón más, el corazón se contrae, por así que ocupando lo máximo de su volumen para bombearlo a la mayor cantidad de sangre que pueda. Pero la frecuencia cardíaca sí va aumentando pues, linealmente al ejercicio que le exiges al corazón. Y ese es el gasto cardíaco con respecto al volumen de oxígeno demandado en litros sobre el minuto. Este sí vemos que es completamente lineal. Aquí vemos el volumen sistólico con respecto al volumen de oxígeno. También, pues vemos que aunque aumenta el volumen de oxígeno suministrado, el volumen sistólico no aumenta. ¿Por qué? Porque alcanza una asíntota. A mayor presión, mayor captación de oxígeno. El trabajo con brazos sube más la presión que el trabajo con piernas. Y aquí vemos trabajo con brazos, trabajo con piernas y reposo. Y aquí vemos distintos tipos, lo que es la arteria. Híjoles, está bien mal esta imagen. Ay, por eso digo que aquí es la presión sanguínea. Y aquí vemos trabajo con brazos y trabajo con piernas. Nuevamente para distintos músculos. Pero sí, o sea, los brazos ocasionan que la presión suba mucho más rápido que las piernas. También la presión atmosférica influye en el rendimiento. Aquí vemos la ventilación en litros sobre minuto con respecto al tiempo de ejercicio, como van aumentando, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, bueno, y otras. Y esto es a nivel del mar y en cámara de descompresión simulando una altura de 4.000 metros, o sea, media atmósfera. Entonces vemos que a nivel del mar, el volumen el volumen de ventilación requerido con respecto al trabajo desarrollado pues es menor. Aquí vemos también la frecuencia cardíaca. Para lograr la misma potencia, cuando estás, digamos, a nivel del mar, necesitas muchísimo menos latidos del corazón que cuando estás en una altura mayor. En la producción de ácido láctico también en descompresión se produce mucho más. Este es el calcio requerido. El calcio, sí, no sé, entonces bicarbonato muscular. Así son demasiado técnicos estos. Oxígeno transportado con respecto a la captación de oxígeno. Este es el control, una persona normal. Aquí vemos. Esta es una persona normal, cómo capta el oxígeno muscular. Esta es una persona a la cual se le puso oxígeno en mascarilla. Y pues sí, o sea, vemos que tiene capacidad de captar mucho más eficientemente el oxígeno. Y esta es hemoglobina con monóxido de carbono. A esas personas se les hizo respirar monóxido de carbono, no a dosis letal, pero sí como si estuvieran simulando que estuvieran fumando. Y entonces se formó hemoglobina monocarboxilada. Y entonces vemos la captación de oxígeno con las personas que fuman. Vemos cómo disminuye drásticamente. Esta es, por ejemplo, la misma persona con oxígeno enriquecido, una persona normal, y cuando fuma, vemos la captación de oxígeno. Entonces, pues ahorita precisamente que estamos en época de crisis, de que muchos están necesitando suministrar oxígeno, vemos precisamente que sí, es el respirar oxígeno enriquecido, porque nunca respiras oxígeno puro, sí aumenta la capacidad de suministro de oxígeno al torrente sanguíneo.
pero también el efecto que tiene fumar. Vemos, a ver, vamos a ver uno así más o menos. Este está en 5.5 enriquecido. Sin enriquecer está como en 4.75 y cuando fumas disminuye a 4. Este está hasta 6 prácticamente. Enriquecido, 5 sin enriquecer, y cuando fumas baja hasta 4. Pues sí, es un litro por minuto. Sí, es bastante. Ah, este está muy bien padre. Ese es el efecto de donar sangre a lo largo de 40 días, cómo incrementa el rendimiento. Vean, este es el rendimiento que tenían estos atletas. Bueno, aquí son las iniciales de estos atletas. Este es el rendimiento que tenía cada uno de ellos antes de hacer una donación de sangre. Aquí donaron la sangre. Ese es el tiempo de trabajo máximo y pérdida de sangre. Entonces, este es el trabajo que desarrollaban. Después de que donaron sangre, al día siguiente hicieron el trabajo, pero ya aquí se ve cómo cae cómo cae el trabajo que puede desarrollar cada uno de ellos. Después de 28 días que hicieron ejercicio, vemos cómo se van reponiendo, cómo van recuperando su trabajo. Pero vemos sobre todo los niveles. Aquí, por ejemplo, estos dos atletas, después de los 28 días, llegaron a realizar prácticamente el mismo trabajo que realizaban antes de donar sangre. Y después se les suministró su misma sangre. Aquí se les reinyectó su misma sangre y vean cómo aumentó el rendimiento, y luego se siguió con el seguimiento de cuánto trabajo desarrollaban. Entonces vemos aquí pues sí, el trabajo final desarrollado fue un poco mejor, pero en este caso, este otro individuo, acá, que es cuando termina el experimento, y acá después, en el día 46, vemos que prácticamente es casi igual para los tres que el que tenían inicialmente. Entonces, realmente fue casi, la reinfusión fue nada más como que el efecto muy temporal, fue casi un placebo. Aquí esta es la captación de oxígeno. Vemos como la captación de oxígeno, pues sí baja después de donar sangre, pero ya a los 28 días, ya la captación de oxígeno es prácticamente la misma que tenían antes de la donación. Obviamente, al inyectarles la sangre, pues sí aumenta la captación de oxígeno, pero no aumenta muchísimo que digamos. Y después de los 46 días, pues llega a ser prácticamente la misma que tenían antes. Entonces, así como que es como que más mental. Es captación de oxígeno pulmonar en distintos ejercicios. Yo creo que nos vamos más adelante, porque si no se me van a dormir. Ese es el efecto de la masa corporal, el índice de masa corporal, lo cual es para mi gusto, es un parámetro muy malo para medir, porque el músculo pesa casi el doble, tiene casi el doble de densidad no es cierto, tiene más del doble que la grasa. Entonces, cuando mides el índice de masa corporal, da igual si estás midiendo músculo o grasa. Entonces, una persona con buena densidad muscular puede darte el mismo índice de masa corporal que una persona muy gorda. Y hay personas que tienen un balance, o sea, sí están gordas, pero tienen músculo. Y aquí te lo marca como si estuviera en una obesidad mórbida. Realmente es un parámetro muy malo, pero desgraciadamente lo siguen utilizando porque es fácil de calcular. Y esa es la masa total en kilogramos con respecto a los mililitros de oxígeno que pueden ser suministrados al torrente sanguíneo. Vemos que realmente no hay una diferencia significativa entre cuánto llega a una persona con respecto al oxígeno que puede suministrarle a su sistema. ¿Entonces solo se usa porque los doctores no saben matemáticas? Porque no tienen balanzas más modernas de las que miden impedancia, de las que tienen índice de impedancia, y con la impedancia ya puedes medir masa muscular. Estas son para medir masa muscular. Bueno, es necesario mantener una porción de grasa, de 0.1 gramo de grasa por cada, o sea, el 10% del músculo, que en realidad sea grasa, para deportes de 30 a 1 hora. Para deportes de 1 a 2 horas, debes de tener el 20% de grasa. Y para más de 3 horas, hasta el 30%, incluso el 35%. Bueno, hasta el 30%. Ya más del 35% ya no es recomendable, ya algo anda mal. Por eso es muy común que los deportes que son de larga duración los acaban las personas mayores
que sí tienen una buena relación de grasa, que los jóvenes no, porque los jóvenes normalmente no tienen esta relación de grasa para deportes muy largos. O sea, ya les estoy hablando de carreras de 40, 50 kilómetros. Muchos jóvenes, o sea, en porcentaje de jóvenes que inician, voy a decir un número así muy, muy aleatorio, a lo mejor el 50% de los jóvenes no acaban. Pero ya en porcentaje de adultos que inician la carrera, pues yo creo que nada más el 20% no acaba. Y es precisamente por los índices de grasa músculo que tiene. Y pues sí, es necesario siempre determinar tanto la grasa como el músculo. No, ya no lo vuelvo a mencionar. Lo que pasa es que también la grasa existen de dos tipos. Lo que se conoce como grasa visceral y grasa endodérmica. La endodérmica es la que está debajo de la piel. Entonces esa es como que un poquito más sana, porque no interfiere en los procesos metabólicos. La grasa visceral, eso sí lo tengo que agregar en la presentación, la grasa visceral sí interfiere en los procesos metabólicos de cada órgano, hasta la contracción del corazón. Yo creo que alguna vez se han visto un corazón de pollo cuando van a hacer el caldo de pollo, tiene mucha grasa alrededor, precisamente porque está diseñado para engordar, pero precisamente la misma grasa es la que evita la contracción muscular eficiente. Y otra cosa que es malísima para los gordos es que los leucocitos tienen en general hipotaxis. Eso significa que se adhieren fácilmente a la grasa en vez de estar circulando. Por eso entonces las personas que tienen mucha grasa corporal tienen una mala respuesta inmune. Pues las personas con índice de masa corporal tardan más en cicatrizar, índice de masa corporal alto, no se recomienda en raza latina. Sí, pues el índice de masa corporal no es apto para la raza latina, porque ya ha habido varios estudios que han demostrado que nosotros los latinos no nos apegamos a esta norma completamente. Nuestra densidad ósea es muy distinta a la europea y otras cosas, hasta con las tallas. O sea, aquí en Latinoamérica, las mujeres no me dejarán mentir, ¿quién va a ser doble cero de una talla? O sea, hello, ¿no? Y en Europa sí llegas a encontrar ese fenotipo. O sea, los índices de salud no pueden ser iguales. Tienes que ser discriminativo con las razas. O sea, este aplica para esta raza, este aplica para esta otra. No se pueden utilizar los mismos índices para todas las razas. No he leído acerca de los afroamericanos o los indígenas tal cual, y depende mucho de qué raza de indígena, pero estoy súper seguro que no aplican los mismos estándares que para una persona blanca. Incluso un latinoamericano no es comparable con un indígena tal cual aún de su propia región, porque ya no es lo mismo una raza pura que un mestizo. Pero bueno, aunque el trabajo se mantenga constante, si es repetitivo, requiere para su ejecución cada vez más oxígeno. Por ello, requiere mayor potencia muscular. Esa es la base del ejercicio en series. Por eso, conforme haces más repeticiones, vas gastando más oxígeno. Llega un momento en el que ya te fatigas. Y hasta aquí llegamos. Es depresión esta es la depresión de cómo se va degradando el glucógeno con respecto al tiempo para distintos ciclos de ejercitación. Trabajo en segundos, reposo. Bueno, distintos ciclos de ejercicio. Pero vemos como siempre es una caída exponencial negativa.